Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os voy a hablar de esos libros infantiles que todo adulto debería leer. Si queréis descubrirlos, quedaos conmigo. Os voy a hablar de libros infantiles porque es verdad que hay muchísimos libros que se han escrito dirigidos a niños, pero que son disfrutables también para los adultos porque tienen mensajes ocultos que quizá un niño no se da cuenta o no los percibe, y cuando un adulto los lee, pues sí que se da cuenta de esos pequeños detalles y descubre que el autor quería decir mucho más de lo que parece. El primer libro del que os voy a hablar es Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis. Ya os he hablado de esta saga aquí en el canal mucho, así que no me voy a extender. Es una saga de 7 libros, están escritos para niños, son muy breves y tienen una letra grande, pero el mensaje que tiene, lo que está inspirado, es un mensaje que los niños no entienden. Es más, yo cuando me leí el último libro me quedé a cuadros, tuve que pensar y volver y buscar información para averiguar de verdad cómo había terminado todo. Así que aunque es una historia de niños, está enmascarada como una historia de niños, tiene mucho más, así que merece muchísimo la pena leerlo. Otra novela que está también escrita para niños, pero que la pueden disfrutar mucho más los adultos, es Un monstruo viene a verme. Un monstruo viene a verme se estrena la película ahora en octubre. Y es un libro que nos cuenta la historia de un niño que ve a un monstruo por las noches y el monstruo le cuenta historias. Pero la historia no es en realidad tanto para niños, tiene mucho más trasfondo. Además es una historia bastante dramática y bastante dura. Yo lo pasé mal leyendo este libro. O sea que aunque se vende como un libro para niños, es un libro que un adulto puede leer, puede disfrutar y bastante. Del siguiente que voy a hablar yo supongo que ya prácticamente todo el mundo se lo habrá leído, pero por si acaso queda alguien por ahí, es El Principito. Es un clásico donde los haya, es un libro infantil que nos cuenta la historia de un niño que vive solo en un planeta y que vive unas aventuras maravillosas. Los mensajes que tiene este libro, la maravillosa cómo está escrito, lo que cuenta, los diálogos, es maravilloso. No solo se lo deben leer los niños, sino también los adultos. Además, se lee en una tarde, es muy breve y yo creo que todo el mundo, sea lector o no lector, debería por lo menos echar un ratito y leer ese libro. Ahora os voy a hablar de una saga famosísima que seguramente aquí en YouTube pues ya os la habréis leído todos o casi todos, y es Harry Potter. El primer libro sí que estaba pensado para niños, es una historia que fue pensada para niños, y La Piedra Filosofal es uno de los libros más cortitos y más infantil, por decirlo de alguna forma. La historia se ha ido oscureciendo conforme ha ido avanzando, siendo cada vez más adulta, pero es un libro que hay todavía gente que piensa que es para niños y que no se lo van a leer porque es aburrido o cualquier cosa, y no tiene nada que ver. Es un libro entretenidísimo, con muchísimos detalles, muchísimos personajes, es una historia maravillosa. Harry Potter yo creo que es una de las novelas más divertidas, más entretenidas y mejor escritas que yo he leído sobre magia. Ahora os voy a hablar de dos libros del mismo autor, de Michael Ende, La Historia Interminable y Momo. Son dos libros que están dirigidos a niños, pero que todo adulto debería leerse. Sobre todo si os gusta la fantasía y la ciencia ficción, La Historia Interminable es obligatoria. Porque aunque se hizo la película y también se hizo muy famosa, La Historia Interminable, la novela, es una historia más extensa que eso. Las aventuras de Bastian, Atreyu y demás continúan en la novela, y además es maravillosa la historia. Además de tener fantasía y aventuras, un adulto puede disfrutarla tanto como un niño. Lo mismo pasa con Momo, es una historia muy tierna. Yo me la leí siendo niña hace mucho tiempo y la disfruté muchísimo. Además te juega con el tiempo y es más enrevesada de lo que parece. Es una novela realmente bonita y yo creo que estas dos novelas, por lo menos de Michael Ende, hay que leérselas. Y ahora otro clásico, que es Peter Pan. Lo he puesto porque aunque todos los clásicos que han sido adaptados al cine, como La Bella y la Bestia, como Blancanieves, la Cenicienta, tienen cuentos que en realidad no son tan infantiles como parece, porque la historia real es más oscura de lo que Disney nos cuenta. Pero Peter Pan lo he elegido porque es uno de mis cuentos favoritos y yo creo que es un libro que cualquiera puede disfrutar muchísimo. Aparte de las adaptaciones, que ya conocemos la historia de Peter Pan, sobre todo por las películas, la novela es mucho más extensa, nos cuenta mucho más sobre la historia de este niño que no quería crecer y es maravillosa, así que yo creo que deberíais leerosla. Y ahora por último os voy a hablar de otra novela con la que yo también me tengo que aplicar el parche, y es Alicia en el País de las Maravillas, porque es otro cuento clásico
que es muy famoso, que tiene una historia conocida por todos detrás, y yo creo que hay que leérsela porque aparte de que es una historia de fantasía, tiene también muchos mensajes ocultos que a un niño le puede pasar desapercibido, pero a un adulto no. Así que yo es uno de mis cuentos pendientes porque es verdad que no me lo he leído y tengo que hacerlo. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, contadme si habéis leído alguno de estos libros, si hay algún libro infantil por ahí que se me ha escapado y que hay que leer, por si no me lo he leído, para apuntármelo también. Espero que os haya gustado, dadle a like si así ha sido, suscribíos al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos el próximo miércoles. Y ya sabéis, no dejéis de leer.